En este ejemplo, tenemos un partido entre Argentina y Ecuador, y las odds para el mercado de resultado final son las siguientes. Victoria de Argentina, 1:48. Empate, 4:10. Victoria de Ecuador, 8. Esto significa que si inviertes 1.000 reales. Invirtiendo 1.000 reales en la victoria de Argentina, se multiplicaría por 1:48, lo que daría un retorno de 1.480 reales. Invirtiendo 1.000 reales en el empate, se multiplicaría por 4:10, lo que daría un retorno de 4.100 reales. Invirtiendo 1.000 reales en la victoria de Ecuador, se multiplicaría por 8, lo que daría un retorno de 8.000 reales. Esta multiplicación del dinero invertido se aplica a todos los mercados. Aquí tienes un ejemplo para el mercado de goles. Invirtiendo 1.000 reales en más de 2.5 goles, se multiplicaría por 2,50, dando un retorno de 2.500 reales. Invirtiendo 1.000 reales en menos de 2.5 goles, se multiplicaría por 1,53, dando un retorno de 1.530 reales. Las odds representan cuánto puedes ganar según el monto que inviertas y la probabilidad percibida de que ocurra el evento en las apuestas deportivas. Vamos ahora a entender las probabilidades transformadas en cuotas. Cuando miras en el mercado cuotas pagando 1.80, 2,36. Pero, ¿qué significan además de multiplicar tu dinero? Estos números no son aleatorios. Están calculados según la probabilidad de que ocurra el evento. La fórmula matemática para transformar la cuota en probabilidad es la siguiente. Tomas 100 y divides por el valor de la cuota. En este ejemplo, 100 dividido por una cuota de 1.80 significa que hay un 55.5% de probabilidad de que ocurra este evento. 100 dividido por una cuota de 2 significa que el evento tiene un 50% de probabilidad de ocurrir. 100 dividido por una cuota de 2,36 significa que el evento tiene un 42.3% de probabilidad de ocurrir. Sin embargo, es importante destacar que tener un porcentaje de probabilidad no garantiza que el evento realmente vaya a ocurrir. Las cuotas son simplemente una representación de las expectativas de las casas de apuestas y de los apostadores sobre las posibilidades de que un evento ocurra. Estas expectativas se basan en varios factores como estadísticas pasadas, análisis de expertos y el comportamiento histórico de los eventos deportivos. Aquí tengo una hoja de cálculo de cuotas de referencia, que calcula automáticamente las probabilidades de los eventos y cuánto gana la casa. Aquí tenemos un partido entre Portugal y Francia. Vamos a tomar como referencia las cuotas de Bet365 en el mercado de resultado final. Cotización para Portugal, 3,40. Cotización para el empate, 3. Cotización para Francia, 2,35. Vamos a llenar la hoja de cálculo. Victoria de Portugal. Empate. Victoria de Francia. Vamos a usar la calculadora para hacer los cálculos. 100 dividido por la cuota de Portugal. 100 dividido por la cuota del empate. $100 dividido por la cuota de Francia. Sumando todas las porcentajes de probabilidades, tenemos un resultado de 105.29%. ¿Sabes por qué? Porque la casa siempre gana. En todos los mercados y en todas las cuotas, la casa incluye su margen de ganancia, conocido como chus. Todas las casas de apuestas obtienen beneficios de esta manera, independientemente del resultado ganador. Vamos al mercado de goles. Cotización para más de 2.5 goles. Cotización para menos de 2.5 goles. Prueba real en la calculadora. 100 dividido por 2,50.
100 dividido por 1,53. Independientemente de lo que ocurra, la casa tiene su ganancia asegurada. Incluso con esta información, si te queda alguna duda, mira esto. Como dije antes, con el filtro de análisis que desarrollé, tenía muchas apuestas ganadoras, pero no obtenía una ganancia real grande por esta razón. Las cotizaciones eran bajas y acertaba bastante, pero como todas las metodologías de mercado, existen los spreads, las apuestas perdedoras. Las apuestas perdedoras siempre existirán en cualquier metodología. No existe una metodología con un 100% de certeza de apuestas ganadoras. Existen las surebets, pero lo que la mayoría de las personas que hacen surebets no dicen es que te limitan rápido, te cancelan la cuenta en la casa de apuestas y tienes que seguir abriendo cuentas a nombre de terceros. Sin contar que los depósitos y retiros solo son posibles a nombre del titular de la cuenta. Con la regulación aquí en mi país, para iniciar sesión en la casa de apuestas, tienes que pasar por un reconocimiento facial cada vez que ingresas. En fin, no estoy en el ámbito de las surebets. Volviendo al mercado, no existe ninguna metodología sin apuestas perdidas. Y solo entendí por qué no estaba siendo lucrativo cuando comencé a hacer esto.